Poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Hallelujah. En esa comunión inclinemos tus rostros al Señor. In that communion, let's bow our heads to the Lord. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das Father, we give thanks for this privilege you give us de poder congregarnos en esta mañana. to be able to get together this morning. Te pido, Espíritu de Dios, I ask you, Spirit of God, que tú uses esta palabra viva, that you use this live word, esta palabra que es poderosa, this word which is powerful, esta palabra que es una lumbrera a nuestros pies, this word which is a light to our feet, para ministrar a cada uno de los que estamos en este lugar. to minister to each one of those who is in this place. Si hubiese alguien que llegó a este lugar con dudas If there is anybody here who arrived with doubt o con preguntas, or questions, que sea tú a través de tu espíritu y tu palabra, that you, through your spirit and your word, hablando a sus vidas, speak to their lives, contestando sus preguntas, answering their questions, aclarando toda duda, clarifying all doubt, en el nombre de Jesucristo. in Jesus' name. Amén. Amen. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos. You may be seated, brothers and friends. Esta semana desperté un día de madrugada This week I woke up very early in the morning, y estaba un versículo en mi mente constantemente. and there was a specific verse constantly in my head. De esos días donde tú te despiertas inmediatamente, el Espíritu Santo trae un versículo a tu mente. It's one of those days where you wake up and immediately that verse comes into your head. El versículo era aquel en el Salmo 100, en el Salmo 19. And that verse is in Psalm 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. The skies talk about the glory of Era algo God. que se repetía constantemente en mi espíritu y en mi mente. And it's something that kept repeating itself in my soul and my Y mind. cuando eso sucede, yo sé que Dios quiere que yo ministre a la iglesia a través de ese pasaje bíblico. And when that happens, I know God wants me to minister to the church through that Y eso passage. es exactamente lo que quiero hacer en este día. So that's what I want to do today. Quiero hablarle bajo el tema. I want to talk to you under the topic, ¿Estás escuchando a Dios? are you listening to God? Algunos dicen que Dios está en silencio, Some people think that God is silent, pero yo creo que Dios siempre está hablando. but I believe that God is always speaking. La pregunta correcta no es, ¿está Dios guardando silencio? The right question is not, is God silent? Sino, la pregunta correcta es, The right question is, ¿estamos escuchando lo que Dios está diciendo? are we listening to what God is saying? Y por eso quiero enfocarme en los próximos minutos And that's why I want to focus in the next few minutes bajo ese tema. ¿Estás escuchando a Dios? under that topic. Are you listening to God? El libro de los Salmos, en el Salmo 115, versículos 5 al 6, In the book of Psalms, chapter 115, verses 5 through 6, dice, los ídolos tienen boca, pero no pueden hablar. it says, their idols have mouths but cannot speak, Tienen ojos, pero no pueden ver. and eyes but cannot see. Tienen oídos, pero no pueden oír. They have ears but cannot hear. Y el versículo 8 dice, And verse 8 says, y los que hacen ídolos son igual a ellos, and those who make idols are just like them, como también todos los que confían en ellos. as are all who trust in them. En otras palabras, los ídolos y los falsos dioses In other words, the idols and these false gods, tienen boca, pero no hablan. they have mouths but they don't speak. ¿Por qué? Porque no son reales. Why? Because they're not real. Y lo que dice aquí el salmista And what the psalmist is saying here es que no solamente lo que hacen los ídolos, is that not only those who make the idols, pero aquellos que confían en los ídolos but also those who trust in the idols están igual de muertos que esos mismos ídolos. are just as dead as those idols are. Hay personas que se postran ante imágenes y le hablan. There are people who kneel before these images and they speak to them.
pero la imagen no lo está escuchando but the image isn't listening porque no es real. because it's not real. Porque la imagen tampoco tiene boca para poder hablarles. Because that image doesn't have a mouth to be able to speak. Pero déjame decirle que al Dios que tú y yo le servimos But let me tell you, the Lord that you and I serve es un Dios real. is a true Es un God, Dios que habla. is a God that Y speaks. yo quiero hoy ayudarles a entender las diferentes maneras And I'd like to help you understand the different ways en la cual Dios nos está hablando a nosotros. in which God is speaking to each and every one of Yo quiero us. que usted vea esta imagen en su pantalla. I'd like for you to see this image. Esta imagen en su pantalla This image es el radiotelescopio dirigible más grande del mundo. is one of the largest radio telescopes in the world. Está ubicado en Green Bank, West Virginia. It's located in Green Bank, West Virginia. There you go. ¿Y sabes cuál es su meta? And you know what the goal is? Está escuchando para ver si puede oír una voz en el espacio. It is listening to see if it picks up any sound from space. Está tratando de descubrir si alguien más está intentando comunicarse con nosotros. It's listening to see if it can hear anybody trying to communicate with us. La respuesta es un rotundo sí, The answer is a very clear yes, pero no es como enseñan algunos científicos mentirosos. but it's not the way that a lot of scientists will teach. No son los extraterrestres que están tratando de comunicarse con nosotros. It's not the extraterrestrials that are trying to communicate with us. Hay alguien que está tratando de comunicarse con nosotros. There is someone who is trying to communicate with us, Y es el creador del cielo y de la tierra. and that's the creator of heaven and earth. Es aquel que nos ama tanto It is he who loves us so much. que ha creado una forma para asegurarse He's created a way to make sure que todo el mundo puede escuchar su voz. that everyone can listen to his voice. Y lo que quiero hacer es tomar un momento para discutir con detalle el Salmo 19. So what I'd like to do is take some time to discuss in detail Psalm 19. Esto es un salmo que David le entrega al director del coro. And this is a psalm that David gives to the director of the choir, No es para debatirlo, not to debate, es para declararlo, to declare es it, para cantarlo. to sing it. Porque ella enuncia una gran verdad de parte de Dios. Because this chapter talks about a great truth about God. Y vamos a mirar tres cosas Now we're going to see three things, o tres maneras en la cual Dios nos está hablando a nosotros constantemente. or three ways in which God is constantly speaking to us. Veamos el versículo 1 del Salmo 19. Let's read chapter 1. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. It reads, "The heavens proclaim the glory of God, the skies display his craftsmanship." En otras palabras, el salmista David está diciendo, Dios está hablando a través de su creación. In other words, the psalmist is saying God is speaking through his creation. Esto es lo que los teólogos explican o le llaman la revelación general de Dios. This is what a lot of theologians talk about, the general revelation of God. Entonces, cuando está diciendo que los cielos proclaman la gloria de Dios, So when it's saying that the skies are proclaiming the glory of God, proclamar es declarar, es hablar. to proclaim is to declare, to speak. Mira, padre hermano, la naturaleza está declarando la gloria de aquel que la creó. Listen, nature is proclaiming the glory of that who created it. Podríamos decir que la creación de Dios es como un monumento. We could say that God's creation is like a monument. Un monumento es una estructura que rige homenaje a una persona, Now, a monument could be a structure that honors a person, un acontecimiento a happening, an o event, un lugar que es importante por razones históricas o culturales. or a place that's important for either historical or cultural reasons. Un monumento puede ser un edificio, A monument could be a building, una estatua a statue, o cualquier otro objeto que se erija para mostrar respeto y recordar algo. or any other object that's erected to preserve, to show respect or remembrance. Pero una de las cosas que yo descubrí en la definición de un monumento But one of the things that I discovered in the definition of a monument es que un monumento también puede ser una evidencia. is that a monument could also be evidence. Una evidencia o un ejemplo duradero de alguien notable o grandioso. Evidence or an example of someone or something notable or great. Ustedes saben que la creación de Dios You know, God's creation es la evidencia de su existencia. is the evidence of his Y Él existence. constantemente nos está hablando a través de ella. And he consistently speaks through it.
Mira, esto es importante entenderlo, And it's very important to understand this porque cuando vemos un carro because when we see a car, del 2025, creo que ya salieron, 2025 model, right? They're already out there. y decimos, qué hermoso está ese carro, And we say, hey, that's a nice looking car. pero sería ridículo decir, But it would be ridiculous to say ese carro se levantó del asfalto y se creó a sí mismo. that car came up from the asphalt and created itself. Salió de la nada, ahí está el carro. It came from nothing. There's the car. No, una persona que tiene sentido común Now, a person with common sense diría, alguien diseñó ese carro. will say someone designed that car. Y después de diseñarlo, alguien lo construyó. And after designing it, someone built it. Y déjame decirte, lo que ocurre con la creación de Dios es exactamente lo mismo. So let me tell you, what happens with God's creation is exactly the same. Satanás es el padre de toda mentira. Satan is the father of all lies. Y la palabra declara que de lo suyo habla. And the word declares that he speaks of his own Por eso es que things. está enseñando hoy en día en las escuelas, That's why the teachings in the schools, en las universidades, in the universities, de que todo lo que vemos talk about all that we see surgió de la nada, came from nothing. por pura casualidad. Just because. Que una pequeña bacteria, pequeña, insignificante, creó todo lo que nosotros vemos. That a small, insignificant bacteria created everything that we see. Pero mira, amado hermano, si usted estudia la ciencia, But I'll tell you, if you study science, usted se da cuenta que el diseño que vemos you will realize the design that we tiene see un diseñador has a designer. que muestra que alguien planificó lo que está sucediendo. That proves someone planned everything that is happening. Usted sabe que el sol tiene cerca de 12,000 grados de caliente. You know, the sun has about 12,000 degrees of heat. Y hasta el momento nuestro planeta And up to the moment, our planet es el único que está a la distancia apropiada is the only one that's the appropriate distance para que haya vida. so that there can be life. No hay vida en los demás planetas. There's no life in the other Por lo menos planets. no hay vida humana. At least no human life. ¿Usted cree que eso es casualidad? Do you think that's just because? Mire, no, Dios tenía un plan diseñado. No, God had a plan. De hecho, el eje de la Tierra está puesto en unos 23 grados aproximadamente. If you think about it, the axis of the earth is about 23 degrees. ¿Usted cree que eso es casualidad? Do you think that happened just because? No, no es casualidad. It didn't. De hecho, ese diseño es lo que permite que tengamos 4 estaciones en el año. That design is what allows for us to have 4 different seasons in Si the year. estuviese en un grado menos que eso, If there was 1 degree less to o that, más que eso, or more than that, pasaremos demasiado tiempo caliente o demasiado tiempo frío. we would spend too much time as hot or cold, Y no habría entonces realmente vida sobre la Tierra. and there really wouldn't be any life on Earth. ¿Y qué diríamos del porciento de oxígeno y nitrógeno en la Tierra? What can we talk about the percentage of oxygen and nitrogen on the Earth? Solo en la Tierra existe el porciento adecuado de oxígeno para que podamos sobrevivir. Only on Earth do we have the appropriate percentage of oxygen to live. Qué casualidad que de una explosión ocurrió todo eso. It's incredible that out of a random explosion, all of this happened. Dice la palabra, dice el necio en su corazón, dice la Biblia, que no hay Dios. The word says, the fool says in his heart that there is no God. Perdone si usted está acompañándonos hoy I am sorry if you are here y usted no cree en Dios. and you do not believe in Pero la God. Biblia dice que si usted niega la existencia de Dios, But the Bible says if you deny the existence of God, lamentablemente está actuando como un necio. unfortunately, you're acting like a fool. ¿Por qué? Porque todo dicta a que hay un diseñador que diseñó las cosas que estamos viendo. Because everything points that there is a designer that created everything that you see. La creación es el monumento que habla de un Dios glorioso. Creation is a monument that speaks of something glorious. De hecho, no solamente Dios habló cuando hizo la creación, Actually, God didn't just speak when He made His creation. sino que Dios sigue hablando día tras día. God is still speaking day after day. Versículo 2. Verse 2, Dice, día tras día no cesan de hablar. it reads, day after day, they continue to speak. Noche tras noche lo dan a conocer. Night after night, they make Him known. Aquí está hablando de las estrellas del cielo, Here He's speaking about the stars in the de la sky, luna, the del moon, sol, the sun, las galaxias, the galaxies, todo lo que Dios ha creado. everything that God has created. Día tras día no cesan de hablar. Day after day, they do not cease speaking. Y después David dice,
ellos noche tras noche lo dan a conocer. And then David says, night after night, they make him known. O sea que las estrellas, la luna, el sol están revelando que existe un diseñador. In other words, the stars, the moon, the sun, they reveal that there is a creator. Ahora miren cómo dice versículos 3 y 4. Now, look at what verse 3 and 4 says. Dice, hablan sin sonidos ni palabras. They speak without a sound or word. ¿Por qué? Porque lo que vemos con nuestros ojos, Why? Because what we see with our eyes, aunque no escuchamos algo, even though we might not hear something, tiene una voz. it has a voice. Y esa voz está declarando que existe un creador. And that voice is declaring there is a creator. De que existe un Dios que ha creado todo lo que nuestros ojos están viendo. There is a God that made everything that our eyes are seeing. Dice, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. It says they speak without a sound or word. They never hear their voice. ¿En qué quedamos? ¿Hablan o no se oyen? So what are we talking about? Are they speaking or we just can't hear them? ¿Por qué? Porque no son las palabras que se están diciendo, Because it's not the words that they're using, sino el mensaje que se está difundiendo a través de la creación. but the message that's being communicated through creation. Por eso el versículo 4 dice, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra. That's why verse 4 says, yet their message has gone throughout the earth, Y sus palabras por todo el mundo. and their words to all the world. Entonces Dios está hablando a través de la creación. So God is speaking through his creation. Ahora, ¿dónde hemos escuchado esto? So where have we heard this before? Creo que el apóstol Pablo enfatiza las mismas palabras del Salmo 19. The Apostle Paul makes emphasis on these same words of Psalm En 19 Romanos 10:18. in Romans 10:18. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? It reads, but I ask, have the people of Israel actually heard the message? Y Pablo responde, claro que sí. And Paul responds, of course they have. El mensaje se ha difundido por toda la tierra The message has gone throughout the earth, y sus palabras por todo el mundo. and the words to all the world. Pablo está citando el versículo 4 del Salmo 19. Paul is making a reference to verse 4 in Psalm 19. Entonces la pregunta es, ¿realmente Dios le estaba hablando a Israel en el Antiguo Testamento? So the question is, was God really speaking to Israel in the Old Testament? Y la respuesta es un rotundo sí. And the answer is yes. Claro que Dios le habló a través de Moisés, Of course, God spoke through Moses, a través de los profetas, through the prophets. pero también lo que está dando a entender Pablo en su carta de Romanos But what Paul is trying to make an emphasis on is in his letter to the Romans es que nadie tiene excusa. is that no one has an excuse. Porque a través de la creación el mensaje estaba siendo difundido a través de toda la tierra. Because through his creation, the message was being spread throughout the entire world. En otras palabras, In other words, ellos habían escuchado el mensaje al vivir en el mundo en que Dios los creó. they had known about the message because they lived in the world that God created. En ese mundo que proclama la gloria y la grandeza de Dios. In that world that proclaimed the glory and the wonderfulness of God. Por eso que el versículo 19 y 20 dice, That's why Romans 1:19 says, ellos conocen la verdad acerca de Dios, they know the truth about God porque Él se la ha hecho evidente. because he has made it obvious to them. ¿Cómo? How? Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Forever since the world was created, people have seen the heavens and the earth. Entonces aquí vemos una visión general de quién Dios es. So here we have a general vision of who God is. Dios está hablando a través de la creación. God is speaking through his creation. De hecho, el versículo 20, la segunda parte del versículo 20 dice así: Actually, the second part of verse 20 says this: por medio de todo lo que Dios hizo, through everything God made, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. they can clearly see his invisible qualities of God. O sea, su poder eterno In other words, his eternal power y su naturaleza divina. and his divine nature. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. So they have no excuse to not know God.
Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo What the Apostle Paul is doing here, y también el salmista David. and also the psalmist David, Recuerde que el salmista David no tenía el gran telescopio que está en West Virginia. you have to remember, David didn't have this big telescope that's in West Virginia. Pero David era un pastor de ovejas. But David was a shepherd, Y pasó muchas noches en la velada durante la madrugada, and he spent many nights awake, mirando la luna y las just estrellas. looking at the moon and the stars. Posiblemente pasó mucho tiempo bajo el sol que estaba calientito, He possibly spent a lot of time under the sun, which is very warm. aunque él no sabía que estaba a 12,000 grados de temperatura. Even if he didn't know the sun was about 12,000 degrees hot, Él sabía que alguien había provocado que estuviera caliente. he knew that someone had caused that sun to be so hot. Dios está hablando a través de su creación. God is speaking through his creation. Regresemos al Salmo 19, Let's go back to Psalm 19, versículos 4 y 5. verses 4 and 5. Dice, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. It says, God has made a home for the sun in the heavens. Hay una versión que dice que Dios preparó una tienda donde habitara el sol. There's a version that says he prepared a tent where the sun would live. Dice, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. It says, God has made a home for the sun in the heavens. Y aquí David habla de una manera muy poética. And here David speaks in a very poetic way. Dice el versículo 5, y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. It says in verse 5, it bursts forth like a radiant bridegroom after his Entonces, wedding. toda la mañana sale regocijado a hacer su función, alumbrar el mundo. And he comes out every morning to be able to meet his function and bring light to the world. Dice, se alegra como un gran atleta, It says, it rejoices like a great athlete, ansioso por correr la carrera, eager to run the race, ansioso por levantarse en la mañana eager to wake up in the morning y acostarse en la tarde. and to be able to go down in the evening. De ahí donde viene lo que es el sunset, And that's where we get el levantar the sunrise and the sunset. del sol y la puesta del sol. Versículo 6. Verse 6. Dice, el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. It says, the sun rises at one end of the heavens and follows its course to the other end. Nada puede ocultarse de su calor. Nothing can hide from its heat. No solamente vemos el sol Not only can we see the sun y la luz que irradia, and the light that it gives us, sino que también sentimos el calor del sol. but we also feel the heat. Es interesante porque la palabra declara que Jesús es luz. It's interesting because the word declares that Jesus is light. Pero ¿cuántos saben que también podemos sentir la presencia de Cristo? But how many know we can also feel the presence of Ocurre Jesus? exactamente como el sol. It happens just like the sun. Es una evidencia real. It's a true proof and evidence. Lo que esto nos muestra es que hay un diseño inteligente What this shows us is that there's an intelligent design, y por lo tanto hay un diseñador que hizo el diseño inteligente. and therefore there is a designer that created that intelligent design. Mire, hay un matemático y astrónomo británico There's a British mathematician and astronomer. que se llama Sir Fred Hoyle. His name is Sir Fred Hoyle. Me encanta cómo él explicó esto. And I love the way he explains Porque this. ustedes saben que en la ciencia hablan de lo que es the Big Bang Theory, la teoría de la gran explosión. Because you know science talk about the Big Bang Theory, Donde hubo una explosión y todo surgió por casualidad. where everything came out of chance because of a great explosion. Pero este hombre que fue un gran matemático y un excelente astrónomo, But this man, who was a great mathematician and a wonderful astronomer, en mi opinión fue quien mejor describió lo errado de esta creencia. in my opinion, was the person who best described how erroneous this belief was. Él lo dijo de esta manera. He said it this way: La posibilidad de que formas de vida superiores the chance that higher life forms hayan surgido a través de los procesos evolutivos might have emerged through evolutionary processes es comparable a la posibilidad is comparable with the chance de que un tornado que pase por un depósito de chatarra that a tornado sweeping through a junkyard puedan ensamblar un avión Boeing 747 a partir del material que contiene. might assemble a Boeing 747 airplane from the material therein. Eso viene de un matemático y astrónomo. That comes from a mathematician and astronomer. En otras palabras está diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. In other words, he is saying the skies testify of the glory of the La Lord. luna, el sol, las estrellas The moon, the stars, the sun,
muestran que lo que vemos no es una casualidad, prove that what we're seeing is not a question of chance. sino que hay un creador. There is a creator. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que quiere negar al creador? Now, you know what the problem is of the people that want to deny there is a creator? Es que no quieren darle cuenta a nadie. They don't want to respond to anybody. Si no hay un creador, If there isn't a creator, si no hay una manera que debo vivir, if there isn't a way that I should live, entonces vivo la vida como yo quiera. then I can live life like I want Pero déjame to. decirte, no existe una mejor manera de vivir But let me tell you, there is no better way to live que la manera que Dios nos ha dejado en su manual. than the way that God has left in His Cuando manual. manufacturan un carro When they manufacture a o car cualquier artículo, or any other article, la mayoría de nosotros hacemos esto. Tenemos el carro, many of us do this. We have the car, tenemos el manual. we have the manual, ¿Y dónde está el manual? and where's the manual? En the glove compartment, en la gaveta del carro. The manual is in la guantera. Casi nunca lo leemos, We almost never see it. pero ya contiene el funcionamiento correcto y el mantenimiento del auto. But it has all the instructions for the proper operation and the maintenance of the La car. pregunta es, ¿quién lo escribió? The question is, who wrote it? ¿Su creador? Its creator. ¿El que lo manufacturó? He who manufactured it. Dios nos creó a nosotros God created us. y también nos dio el manual de vida. And He also gave us a Su manual for palabra life. viva, His donde live nos word, muestra la vida abundante que podemos tener a seguir sus reglas. where we can see the abundant life that we can have in His kingdom. Entonces Dios está hablando a través de su creación. So God is speaking through His creation. Pero por favor, entienda esto, But please understand this. de que Dios está hablando. God is speaking. Si Dios nos habla a través de su creación, ¿cuál es el Dios que nos habla? If God is speaking through His creation, who is the God that is speaking? Por eso se dice que la revelación de la creación o de la naturaleza That's why they say that the revelation of nature es una revelación general de la existencia de Dios. is a general revelation of the existence of God. Ahora, si queremos descubrir cómo se llama ese Dios, Now, if we want to discover what the name of that God is, cuáles son los atributos de ese Dios, what are the attributes of that cuáles God? son las expectativas de ese Dios, What are the expectations of that cuál God? es el plan que ese creador tiene para nosotros como su creación. What is the plan that God has as us part of His creation? Entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Then we have to read the Word of God. Entonces la Biblia So the Bible es la revelación especial o específica de Dios. is the special or specific revelation of the Word of God. Y ese es el segundo punto. And that's the second point. Dios está hablando a través de su palabra. God is speaking through His Word. Versículos 7 al 9 del Salmo 19 dice, Verses 7 to 10 of Psalm 19 says, lo voy a leer primero, después voy a enfatizar algunas otras cosas. I'll read it first and then I'll emphasize a few things. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, It says, the instructions of the Lord are perfect, reavivan el alma. reviving the soul. Los decretos del Señor son confiables, The decrees of the Lord are trustworthy, hacen sabio al sencillo. making wise the simple. Los mandamientos del Señor son rectos, The commandments of the Lord are right, traen alegría al corazón. bringing joy to the heart. Los mandatos del Señor son claros, The commands of the Lord are clear, dan buena percepción para vivir. giving insight for living. La reverencia al Señor es pura, Reverence for the Lord is pure, permanece para siempre. lasting forever. Las leyes del Señor son verdaderas, The laws of the Lord are true. cada una de ellas es imparcial. Each one is fair. Mire, si usted mira esto con detalle, If you look at this in detail, usted va a notar tres cosas diferentes. you will notice three different things. Va a notar los títulos de Dios, You will notice the titles of God, los atributos de Dios the attributes of God, y los resultados de la palabra de Dios. and the results of the Word of God. Ahora, si usted mira esto con detalle, Now, if you look at this in detail, se da cuenta que hay un denominador común en estos versículos bíblicos. you realize there's a common denominator in these biblical verses. Cada una de estas descripciones tiene una frase que no podemos ignorar. Each one of these descriptions has a phrase that we cannot ignore. ¿Cuál es la frase que más se repite en esos tres versículos? What is the phrase that repeats itself the most in these three verses? Del Señor. Of the Lord. Eso habla de que Dios es el autor de la Biblia. That speaks that the Lord is the author of the Bible. Las enseñanzas de quiénes son?
The teachings are from whom? Del Señor. Of the Lord. Los decretos del Señor. The decrees of the Los Lord. mandamientos del Señor. Commandments are of the Lord. Los mandatos del Señor. The orders are of the Lord. Las leyes del Señor. The laws are of the Lord. En otras palabras, In other words, Dios es el que inspiró las escrituras. God is the one who inspired Scripture. Dios es el autor de la escritura. God is the author of the Scripture. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice, That's why 2 Timothy 3:16 says, toda la escritura es inspirada por Dios. all Scripture is inspired by God. Me gusta como lo dice la versión estándar en inglés. I like how the standard version in English says it. Toda la escritura es exhalada por Dios. It reads that all Scripture is breathed out by Okay. God. Inhala Inhale, hacia adentro, hacia adentro. inward. Exhala Exhale, hacia afuera. out. Y lo que está diciendo el autor es que la palabra de Dios es la palabra que Dios respiró, Dios exhaló, Dios dio. And what the author is saying is that the Word of God is the Word that He breathed out. Ahora, ¿por qué esto es importante? Now, why is this important? Y no quiero tomar crédito por esta frase, pero la escuché de un predicador y no sé cuál es su nombre. Now, I can't take credit for this because I heard it from another preacher. I forget his name. Pero él dijo estas palabras. But he said this. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre, The Bible is the Word of God to man, no la palabra de los hombres acerca de Dios. not the Word of men about God. Lo voy a repetir. I'll repeat it. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre, The Bible is God's Word to man, no la palabra de los hombres acerca de Dios. not the Word of man about God. ¿Por qué? Porque fue Dios quien la exhaló. Why? Because it was God who breathed it out. Fue Dios quien la entregó a los hombres. It was God who delivered it to man. Por eso esto no es cualquier libro. That's why this is not any ordinary book. Esto es un libro santo. This is a holy book. Aquí está la mente de Dios. Here is the mind of La God. forma en la que Dios piensa y Dios nos ve. The way that God thinks and the way He sees us. La forma en la cual Dios quiere que nosotros vivamos. The way that God wants us to live. Entonces, hermano, mire, usted tiene que entender, por eso es que la Biblia es el libro más vendido en todas las épocas del mundo. So you have to understand, this is why the Bible is the most sold book in any time on the earth. Y lo seguirá siendo. And it will continue to be. Porque no es simplemente un libro histórico, Because it's not just a historical book, aunque contiene historia. even though it has history. No es solamente un libro poético, aunque contiene poesía. It's not just a poetry book, even though it has poetry. Es una palabra viva y eficaz. It's a word that is alive and efficient. Es una palabra que es real. A word that is real. Es una palabra que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. It's a word that reveals the will of God for our lives. Entonces, veamos ese mismo pasaje bíblico. So let's take a look at that passage Pero again. vamos ahora a contestar otra pregunta diferente. But we're going to answer a different question. ¿Cuál es la naturaleza de la escritura? What is the nature of Scripture? O sea, ¿cuáles son los atributos de la palabra de Dios? In other words, what are the attributes of the Word of God? Comenzando el versículo 7 dice, Starting with verse 7, it says, las enseñanzas del Señor son perfectas. the instructions of the Lord are perfect. Los decretos del Señor son The decrees of the Lord are confiables. trustworthy. Los mandamientos del Señor son rectos. The commandments of the Lord are right. Los mandatos del Señor son claros. The commandments of the Lord are clear. La reverencia al Señor es pura. Reverence for the Lord is pure. Las leyes del Señor son verdaderas. The laws of the Lord are true. Cada una de ellas es imparcial. Each one is fair. Entonces aquí estamos viendo, hermano, que podemos confiar en la palabra de Dios. So what we're seeing is that we can trust the Word of God. Aquí está la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Here is the good will of the Lord, agreeable and perfect. No tienes que buscar en otro sitio. You don't have to look anywhere else. Aquí está la verdad de Dios. Here is the truth of God. Dice que estos mandamientos son rectos, It says that these commandments are right. son claros. They are clear. Mire, es bastante sencillo lo que la palabra de Dios enseña, It's fairly simple what the Word teaches. hablando en su mayoría.
speaking in the majority of it, Porque si hay cosas que son profundas que hay que estudiarlas para entenderlas correctamente. because there are a lot of profound things. You have to study them to understand them properly. Y me encanta como termina, dice, las leyes del Señor son verdaderas. And I love it how it ends. The laws of the Lord are true. Porque esto es importante. Because this is important. Porque hay millones y millones de personas adorando a un Dios que no es real. Because there are millions and millions of people worshiping a God that isn't true. Leyendo libros que no son la verdad. Reading books that are not saying the truth. Libros que no son confiables. Books that are not Libros trustworthy. que no son claros ni rectos. Books that are not clear or true. Pero tú y yo tenemos la palabra profética más segura. But you and I have the prophetic word that is most secure. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. So God speaks to us through His word. Ahora, una de las razones por la cual sabemos que esta palabra es verdad, Now, one of the reasons why we know that this word is true, no solo porque lo dice, it's not just because it says it, sino por sus resultados, it's because of its results. los efectos que tiene sobre la vida de los seres humanos. The effects it has over the lives of humans. Así que vamos a mirarlo, esos mismos versículos, pero de otras perspectivas. So we're going to see those verses again, but from another perspective. Haciéndonos esta pregunta, ¿qué puede hacer la palabra de Dios? Make yourself this question: what can the word of God do? Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. O sea que hay almas muertas In other words, there are souls that are que dead, cuando leen la palabra de Dios, that when they read the word of God, creen la palabra de Dios, believe the word of God, su alma cobra vida. their souls catch life again. Dice la palabra que el alma que pecare morirá. It says the word that the soul that sins will die. Pero esta palabra But this word reaviva el alma. revives the soul. Por eso la Biblia le llama a Jesús el verbo, la palabra. That's why the Bible refers to Jesus as the verb, the word. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, nuestra alma vuelve a vivir. And when we put our trust in Jesus, our soul revives. Ahora viene otro efecto de la palabra de Dios. Now look at another effect or result of the word of Dice, God. los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. It reads, the decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. ¿Sientes que no tienes suficiente sabiduría? Do you feel like you don't have enough wisdom? La palabra de Dios hace al sencillo sabio. The word of God makes the simple wise. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. It says the commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. ¿Habrá alguna razón por la cual estás triste? Is there any reason why you're not joyful today? ¿Podría ser que no estás leyendo ni viviendo la palabra de Dios? Could it be that you're not reading or living the word of God? La palabra de Dios no miente. The word of God does not lie. Por lo tanto, aquellos que viven los mandamientos del Señor Therefore, those who live according to the commandments of the word traen alegría al corazón. have joy in their heart. Después dice, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. It also reads, the commands of the Lord are clear, giving insight for living. O sea, nos permite ver las cosas desde otro punto de vista. In other words, it allows us to see things from a different perspective, Del punto de vista que importa. from the perspective that matters, Del punto de vista que tiene realmente valor. from the perspective that truly has value. Por eso ignorar lo que dice la palabra de Dios That's why ignoring what the Bible says va a darnos la percepción equivocada. will give us the wrong perception of Pero things. cuando nosotros guardamos los mandatos del Señor, But when we hold the commands of the Lord, nuestra vida va a ser una vida buena. our life will be a good life. Después dice el versículo 9, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Then it says, reverence for the Lord is pure, lasting forever. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, And if the word of God lasts forever, todos aquellos que permanecen en la palabra de Dios all those who remain on the word of God también permanecen para siempre. also remain forever. Eso fue lo que Jesús dijo. That is what Jesus said. Jesús dijo, Jesus si mis said, palabras permanecen en vosotros if my word remains in you,
y yo permanezco en ustedes, and I remain in you, van a tener vida eterna. you will have eternal Mira, amado life. hermano, nosotros tenemos una garantía de parte del Señor. We now have a guarantee from the Lord. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Pero cuando permanecemos en Dios, But when we remain in God, en Cristo, in en Jesus, su palabra, in His Word, vamos a tener una vida completamente abundante. we will have a completely abundant life. Por eso que el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 dijo estas palabras. That's why the author of Hebrews chapter 4, verse 12 said these words. La palabra de Dios es viva y poderosa. For the word of God is alive and powerful. Por favor, no pase de alto lo que acabamos de decir. Please don't ignore what we just said. La palabra de Dios es viva. The word of God is alive. Está viva. It's alive. Y porque está viva, And because it's alive, puede producir cambio. it can produce change. Porque está viva, Because it's es alive, poderosa. it's powerful. Porque si esta es la palabra que Dios exhaló, Because if this is the word that God breathed out, y Dios es el Dios todopoderoso, and God is an all-powerful God, entonces cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios then when we live according to the word of God, y confiamos en las promesas de Dios, and we trust in the promises of God, entonces también podemos caminar y vivir una vida poderosa. then we can also walk and live a powerful life. Gloria sea el nombre del Señor. Glory to God. Mire cómo el profeta Isaías lo explica en el capítulo 55 de Isaías. Look at how the prophet Isaiah explains it in chapter 55. Él dice, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. It says, the rain and snow come down from the heavens and stay on the ground to water the earth. Hacen crecer el grano They cause the grain to grow, y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. producing seeds for the farmer and bread for the hungry. Aquí vemos que ahora está el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, So we see here the prophet Isaiah, inspired by the Spirit of the Lord, haciendo una comparación making a comparison entre el efecto de la lluvia y la nieve between the effect of the rain and snow sobre lo que es la naturaleza over what is nature, y el efecto de la palabra de Dios sobre nosotros que somos parte de la creación de Dios. and comparing it to the effect of the Word of God and us when the Word of God is over us. Lo entendemos en el versículo 11. We understand it in verse 11. Dice, lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. He says it's the same with my word. La envío y siempre produce fruto. I send it out and it always produces fruit. Debe ser, logrará todo lo que yo quiero It will accomplish all I want it to. y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. And it will prosper everywhere I send it. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, So when we live according to the Word of God, nuestras vidas se convierten en vidas productivas. our lives become productive lives. Porque la palabra de Dios siempre produce fruto. Because the Word of God always produces fruit. De hecho, no solamente produce fruto, Actually, it doesn't just produce pero fruit, dijimos que la palabra de Dios es viva y poderosa. but we just said that the Word of God is alive and powerful. ¿Y por qué es poderosa? And why is it powerful? Cuando la vivimos y la aplicamos a nuestra vida, When we apply it over our lives, va a lograr aquellas cosas que nosotros, nuestra fuerza, no podemos lograr. it will make happen the things that in our own strength we cannot make happen. Y por consecuencia, And in consequence, va a traer prosperidad en nuestra vida. it will bring prosperity to our lives. ¿Dónde? Where? En todos los lugares donde yo la envíe. In all the places I send Si it. la palabra de Dios está en la iglesia, If the Word of God is in the church, Dios va a prosperar la iglesia. God will prosper the Si la church. palabra de Dios está en tu casa, If the Word of God is in your home, Dios va a prosperar tu casa. God will prosper your Si la home. palabra de Dios es el fundamento de tu matrimonio, If the Word of God is the foundation of your marriage, Dios va a prosperar tu God matrimonio. will prosper your marriage. Si la palabra de Dios es el fundamento y el manual por el cual tú riges tu negocio, If the Word of God is the foundation where you base your business, entonces tu negocio también será próspero. then your business will also prosper. Porque la palabra de Dios va a lograr todo
lo que Dios quiere. Because the word of God will make true all that it intends Y to. va a prosperar en todos los lugares donde Dios envía su palabra. And it will prosper in all the places it is sent. ¿Te acuerdas aquel centurión que le dijo a Jesucristo? Do you remember that centurion who spoke to Jesus? No, Señor, no tienes que ir a mi casa. No, Lord, you don't have to go to my house. Solo di la palabra. Just say the word. O sea, envía la palabra So send the word y será hecho. and it'll be done. Mira, amado hermano, hay poder en la palabra de Dios. Brothers and sisters, there's power in the Hay word of poder en God. el nombre de Cristo. There is power in the name of Jesus. La Biblia dice que el evangelio parece una locura para algunos, The gospel says that it seems like craziness for many. pero para los que creemos es poder de Dios. But for Aleluya. those who believe, it's power of God. La iglesia nunca debe ser una iglesia muerta, The church never must be a dead church. porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the word of God is alive Es and efficient. viva y poderosa. Alive and powerful. De hecho, es tan valiosa la palabra de Dios. Actually, it is so valuable. Y quiero que entendamos el contexto. And I want you to understand the context. Quien escribió el Salmo 19 fue ¿quién? The person who wrote Psalm 19 was who? A ver, todo lo que está en el Instituto Bíblico. Let's see, all those who are in Bible Institute. Sin miedo, David. You can say it's David. Ahora, David tenía toda la escritura. Now, did David write all of the scripture? David como mucho tendría el Pentateuco. He at most didn't have, only had the first 5 books of the Bible. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Levítico. I'm missing one. Leviticus, thank you. Y posiblemente el libro de Job. And possibly the book of Job. Él no tenía toda la escritura de Dios, He didn't have all of the scripture of God, pero lo que tenía era suficiente but what he had was enough. para él declarar lo que dice ahora el versículo 10 del Salmo 19. For him to declare what verse 10 says in Psalm 19. Dice, son más deseables que el oro, He wrote, they are more desirable than gold. que los mandamientos del Señor, What, the commandments of the Lord? las declaraciones del Señor, The declarations las of the leyes Lord? del Señor, The laws of la the palabra Lord? del Señor. The word of God? Dice, incluso que el oro más puro. Even more desirable than the finest gold. Mientras más puro es el oro, mayor valor tiene. The finer the gold, the gold, the more value it has. En el tiempo en el cual vivía David, In the time where David lived, nada tenía más valor que el oro. nothing was more valuable than gold. Y él dice que la palabra de Dios son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. And he's saying that the word of God is more desirable than gold, even the finest gold. Y también no había otra cosa más dulce en aquel tiempo que la miel. And there was nothing sweeter in that time than honey. Y David dice, son más dulces que la miel. And David says they are sweeter than honey. Y después añade algo muy similar a lo que dijo ahorita, que incluso más que el oro más puro. And he says something similar to when he was speaking about gold and even the finest gold. La miel más pura The purest honey es la que gotea del panal. is the one that drips from the Por comb. eso dice, más dulce que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. That's why it says they are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. Esto habla del valor incomparable de la palabra de Dios. This speaks of the incomparable value of the Word of God. La palabra de Dios nos enriquece. The Word of God makes us Y enriched. no me estoy refiriendo a riquezas financieras. And I'm not speaking about financial Porque hay muchos que riches. son ricos financieramente, pero pobres Because espiritualmente. there are many that are rich, they have a lot of finances, but they are poor in their ¿De qué le vale soul. al hombre que ganar el mundo completo y al fin perdiere su alma? What worth is it for man to be over all the world, but then lose his soul? Pero hay una bendición de Dios. There is a blessing of God. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. That's why it also says the blessing of God is the one that enriches Y no añade tristeza con ella. and does not add sadness to it. Entonces queremos las riquezas de Dios. So we want the riches of God Están aquí en la palabra de Dios. to be here in the Word of God. David describe que son más deseables que el oro más puro. David describes that it's more desirable than the finest gold. Ahora mire, todos aquellos que atesoran la palabra del Señor, Now, everyone who treasures the Word of God, si le damos el valor correcto, if we give it the proper value, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un tesoro? what do we do when we have a treasure?
No solamente lo guardamos bien, Not only do we keep it safe, pero el que es sabio but he who is wise regresa a menudo para ver si el tesoro todavía está ahí. will come back often to make sure that treasure is still there. Hay algunas personas que tienen monedas en sus casas There are many people that have coins in their homes que tienen gran valor, that are very valuable, pero no lo saben porque no lo han estudiado. but they don't know it because they haven't studied it. Así ocurre con la palabra de Dios. And it happens that way with the Word of God. Tiene más valor que el oro fino. It has more value than the finest Pero gold. mucha gente no han descubierto su valor porque no la han estudiado. But many people haven't discovered their value because they haven't studied it. Hay que tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. We have to take time to study the Word of Ahora God. mire, porque es valiosa, Now, because it is valuable, siempre va a producir bendición en nuestras vidas. it will always produce blessing to our lives. Mire cómo lo explica David en el versículo 11 del Salmo 19. Look how David explains it in verse 11 of Psalm 19. Sirven de advertencia para tu siervo. They are a warning to your servant. En otras palabras, hay cosas que debemos hacer In other words, there are things that you should do y cosas que no debemos hacer. and things that you should not do. La Biblia nos manda a obedecer los mandamientos, The Bible instructs us to obey the commandments, y los mandamientos no son solamente lo que debemos hacer, sino lo que no debemos hacer. and the commandments are not just what we have to do, but we also need to stop doing and not do. Por eso dice, sirven de advertencia para tu siervo. That's why it says they are a warning to your servant. Son una gran recompensa para quienes las obedecen. They are a great reward for those who obey them. ¿Cuántos quieren la recompensa de Dios? How many want the value from God? Entonces obedezcan la palabra del Señor. Then obey the word of God. Si queremos las recompensas de Dios, If you want the rewards of God que viene para aquellos que valoran y obedecen los mandamientos de Dios, that comes to those who value and obey the word of God, entonces tenemos que hacer exactamente eso, ser obedientes, practicar lo que nos enseña la palabra. then you have to be obedient and practice what the Bible teaches you. Ahora, estoy por terminar. I'm about to finish. Después de que Dios habla o se revela a través de su creación After God speaks and reveals himself through creation y a través de la escritura, and through his word, ahora David termina su salmo trayendo una aplicación a su propia vida. now David ends his psalm bringing an application over his own life. Los primeros 11 versículos tienen que ver con Dios y cómo Él nos habla. The first 11 verses talks about God and how he speaks to us. Y ahora en el versículo 12 And now in verse 12, vemos que cuando Dios nos habla, we see that when God speaks to us, Él espera una acción de nuestra parte. he expects a reaction from us. Entonces esta es la tercera forma en que Dios nos habla. So this is the third way that God speaks to us. Dios nos habla al alma. God speaks to your soul. Dios habla a través de su creación, God speaks through his creation, que es la revelación general. which is the general revelation. Dios habla a través de su palabra, God speaks through his word, que es la revelación específica. which is the revelation that is specific. Y Dios habla a nuestra alma, And God speaks to our o soul, podríamos decir nuestra conciencia. or we could say to our conscience. ¿Con qué propósito? With what purpose? De producir cambio en nuestra vida. To produce change in our lives. ¿De qué nos sirve conocer la gloria de Dios, What is it worth to know the glory of God, la existencia de Dios, the existence of God, la grandeza que describe su palabra, the greatness that is described in the word, y vivir una vida desprovista de poder? and to live a life without power, Vivir una vida en derrota espiritual. in spiritual defeat? Si Dios es un Dios poderoso, If God is a powerful God, entonces tenemos que tener victoria en nuestras vidas. then we have to have victory in De our hecho, la Biblia lives. dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. That's why the Bible says we are more than conquerors through him who loved us. Entonces, si Dios es todopoderoso, So if God is all powerful, se revela a través de su creación su gloria, he reveals his glory through his creation, nos habla a través de su palabra, speaks to us through his word. ¿con qué propósito? What for? Con el propósito de que tomemos una acción. The purpose is that we react, Una acción que beneficia nuestra propia vida, to make actions that bring benefit to our que lives, habla a nuestra propia alma. that speaks to our soul. Mira cómo lo dice en el versículo 12 del Salmo 19 David. Look at how the psalmist describes it in verse 12, Psalm 19. De hecho, él hace una pregunta que todos debemos hacernos. And he asks a question we all should make ourselves. Él dice, ¿quién está consciente de sus propios errores, o sea, pecados? But who can discern their own errors or their sins?
Esta es la realidad. This is the reality. Somos buenos para identificar los errores o pecados de otros. We are good to identify the errors of others. Pero en mucha ocasión no estamos conscientes de nuestros propios errores y pecados. But many times we're not conscious of our own sins, our own errors. Por eso David dice, ¿quién está consciente de sus errores o pecados? That's why David says, who can discern their own errors? Pues David decía, Señor, examíname David said, Lord, examine y me ve si hay camino de perversidad en mí and see if there is a path of perversity in me y guíame por el camino recto. and guide me through the right way. Por eso David dice, perdóname aquellos de los que no estoy consciente. That's why David says, forgive me from those who I'm not conscious of. Déjeme ponérselo de esta manera. Let me put it to you this way. David mira al cielo, David looks at the heavens, sol, las estrellas, the sun, the stars, la luna. the moon. Dice, wow, qué glorioso. He says, wow, this is glorious. David mira hacia abajo, David looks down hacia la escritura. to the word, Cuando leemos, típicamente leemos así, ¿no? Mirando hacia abajo. and typically when we read, we look down. Entonces David mira hacia abajo, So David looks down hacia la escritura. towards the word. Dice, qué maravillosa verdad. What wonderful truth, he says. Luego mira hacia adentro Then he looks inside y dice, ¿quién podrá librarme de este pecado? and he says, who can deliver me from this sin? En otras palabras, veo tu gloria, In other words, I see your glory. conozco tu grandeza, I know your pero greatness, soy incapaz de agradarte con mi estilo de vida. but I'm not able to please you with my own lifestyle. Nosotros por nuestras propias fuerzas By our own strength, nunca podremos agradar a Dios. we will never be able to Por please eso the Lord. cuando venimos a Cristo, That's why when we come to Jesus, nos arrepentimos de nuestros pecados, we repent of our sins. aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. We accept Jesus as our Lord and Savior. Lo que sigue luego es esto. What happens after is Es this, que el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida is that the Holy Spirit finds a home in para our life darnos el poder para poder agradar a Dios, to give us the power to para please Him, guiarnos a toda verdad, to guide us to all truth, para ayudarnos a ser testigos verdaderos de Jesucristo. to help us to be true witnesses of His greatness. Pero nuestra fuerza no podemos cambiar. But by our strength, we cannot change. Por eso decía Jeremías, ¿podrá el etíope cambiar su piel? That's why Jeremiah said, can the Ethiop change its skin? ¿O el leopardo quitar sus manchas? Or the leopard change its spots? La respuesta es no. The response is no. A menos que usted sea Michael Jackson. Unless you're Michael Jackson. Eso es tema para otro día. That's another topic. Pero el punto aquí es The este, point is this, que con nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios. that with our own strength, we cannot please the Lord. La gloria de Dios en los cielos, The glory of God in the heavens, la grandeza de Dios en la Biblia, the greatness of God in the Bible, nos lleva a vernos como somos takes us to see ourselves as we are y nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios. and brings us to recognize how much we need God. De hecho, podríamos decir que esa oración del Salmo del versículo 12, Actually, we can say that prayer in Psalm 12, that verse 12, donde dice, perdóname aquellos de lo que no estoy consciente, where it says, forgive my hidden faults, es una oración de arrepentimiento. is a prayer of repentance. Es una oración pidiendo perdón a Dios por los It's a pecados. prayer asking for forgiveness of God. Pero déjame decirte, una vez que Dios perdona tus pecados, But let me tell you, once God forgives your sins, lo que ocurre es que si el Hijo os libertare, what happens is when the Son frees you, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. if the Son would free you, you would be truly made El free. poder transformador de la palabra. The transforming power of the La Word. Biblia es viva y eficaz. The Bible is alive and efficient. Por eso dicen en Juan capítulo 1, el principio era el verbo. That's why John chapter 1 says, in the beginning was the Word. Jesús es el verbo, es la palabra. Jesus is the Word. He's La the Word. palabra encarnada. The Word made flesh. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, vamos a ser libres realmente. And when we put our faith in Jesus, we can be truly free. Por eso que en el versículo 13 That's why in verse 13 del Salmo 19, David dice estas palabras. of Psalm 19,
David says this: libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. keep your servant also from willful sins. No permita que tales pecados me dominen. Do not allow such things to dominate me. Entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Then I will be blameless, innocent of great transgression. Lo que David está haciendo es orando para ser librado del poder esclavizador del pecado. What David is doing, he's praying to be kept free from the chains of sin. ¿Habrá algún hábito en tu vida? Could there be a habit in your life? Algunos pecados que te tienen atados. Some sins that have you bound. Y no es necesario que los mencione porque en tu mente tú sabes cuáles son. It's not necessary for me to tell them because in your mind you know what those are. Con ese pecado, esa debilidad que constantemente te caes y vuelves y te levantas. That sin, that weakness that constantly makes you fall. Aquello por lo cual está diciendo a Dios, como dijo el apóstol Pablo, quita esto de mí. That thing that you keep repeating to God, Lord, please take this from me. ¿Qué es lo que tú estás diciendo a Dios? Quítalo de mí. What is it that you're asking God to take away from you? Pablo dijo que a veces él hacía lo que no quería. Paul said that sometimes he did what he did not want to do. ¿Te está pasando lo mismo? Is the same happening to you? Déjame decirte, hay poder en la palabra del Señor. Let me tell you, there is power in the word of God. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente If libres. the Son will set you free, you shall be truly Ese es free. el poder del Evangelio. That's the power of the gospel. Jesucristo está vivo, Jesus is alive. murió, He died. resucitó al tercer día. He was resurrected on the third day. Por 40 días se mostró a más de 500 personas. For 40 days, other people saw him alive Después de su resurrección, after his resurrection. a los 40 días dice la palabra que ascendió al cielo. And on the 40th day, the Bible says he was raised to heaven. Y ahora está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. And now he's seated to the right of the Father to intercede for all of us. Nosotros tenemos a un Dios verdaderamente vivo. We have a truly alive God. Nuestro líder espiritual no se compara ni a Mahoma, ni a Confucio, ni a ninguno de estos líderes Our religiosos. spiritual leader cannot be compared to Muhammad or Confucius or anyone else. Él es el único que murió y resucitó y hoy está vivo. He is the only one who died and was resurrected. And today he's alive. La tumba de Jesucristo está vacía porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén, The aleluya. tomb of Jesus is empty because he lives Hallelujah. forever and ever. Hallelujah. Si eso es cierto, If that is true, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? what should be our response? De hecho, yo creo que David está diciendo todo esto I actually think David is saying all of this para llegar a este punto importante en su salmo. to get to this very important point in his psalm. Al último versículo que es la aplicación general de todo lo que él lo ha dicho. He says it in the last verse, which is the general application of everything he said. Él dice, versículo 14. He says in verse 14, Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones. may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. ¿Sabe lo que está diciendo David? Do you know what he's saying? Señor, yo quiero vivir consagrado a ti. Lord, I want to be according to your will. Si tú has tomado el tiempo para manifestarte a través de tu creación, If you've taken the time to manifest yourself through your creation, si tomaste 1500 años para darnos tu palabra if you took 1,500 years to give us your y word, usaste a más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribirla, and you used more than 40 people to be inspired by the word of God and read and write your Bible, entonces ¿qué yo debo hacer? what should I do? Debo consagrarme a ti, Señor. I must dedicate my life to you, Es decir, Lord, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones. and make my meditation and my mouth pleasing to you. Ahora él sabe que no lo puede hacer solo, Now he knows he cannot do it on his own. porque esta es la grandeza del Dios que servimos nosotros, And this is the greatness of the God we serve, que te exige santidad, who calls for holiness for you. pero sabe que en tu fuerza tú no puedes ser santo. But he knows in your strength you cannot be holy. Él te llama a ser santo He calls you to be holy,
y te santifica por su palabra and He sanctifies you through His y Word, te santifica por el Espíritu Santo. and He sanctifies you through His Holy Spirit. Por eso David termina el versículo 14 diciendo: That is why David ends his psalm. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Oh Lord, my rock and my redeemer. En otras palabras, oh Dios, cuando estoy en ti, entonces sí soy estable. In other words, Lord, when I'm in you, then I am stable. Somos como aquella casa que está construida sobre la roca, We are like that house that is built upon the rock, que cuando le da el viento, sube las aguas, permanece ahí firme. that when the Aleluya. winds hit it, it is still stable. David sabía que la estabilidad en su vida dependía de que Dios fuera su roca. David understood that stability in his life depended that Jesus be his rock. Pero también dice, y mi redentor. But he also says, and my redeemer. Alguien que me redime es alguien que me compra a precio. Someone who redeems me is someone who buys me. He Es pays a alguien que me price. salva porque yo mismo no me podía salvar. Is someone who saves me because I can't save myself. Ese es Jesucristo nuestro Señor. That's Jesus our Lord. Fuimos comprados con precio de sangre. We were Aleluya. bought with a price of blood. Él es nuestra roca. He is our rock. Él es nuestro libertador. He is our redeemer. Y con esto termino. And with this I end. El tema del mensaje The topic of this message es: ¿estás escuchando a Dios? is, are you listening to God? Y hablamos las tres formas en las cuales Dios nos habla: And we spoke about the three ways that God speaks to us. a través de su creación, Through His creation, a través de su palabra through His Word, y a través de nuestra conciencia, o sea, a través de nuestra alma. and through our conscience. In other words, through our soul. Entonces Dios está hablando a tu alma. So God is speaking to your soul. La pregunta es esta: The question is this: ¿estás escuchando a Dios? are you listening to God? Juan 11, Jesús dijo estas palabras. In John 11, Jesus said these words. Recuerda, estamos hablando de que Dios nos habla. And we're talking about God speaks to us. Mira lo que Jesucristo nuestro Señor dijo. Look at what Jesus our Lord said. Le dijo Jesús: Jesus said to her, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the El que life. cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He who believes in me, though he may die, he Y shall live. todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. And whoever lives and believes in me shall never die. ¿Crees esto? Do you believe this? Jesús termina estas declaraciones Jesus ends this declaration de que Él es la resurrección y la vida, that he is the resurrection and the life, y que todos aquellos que mueran en Cristo vivirán por siempre. and that all who are died for God will live forever, Y todos aquellos que viven y creen en Cristo no van a morir eternamente. and that all who live for Christ will live eternally for him. Después que hace estas declaraciones, After he makes this declaration, Él pregunta: ¿crees esto? he asks, do you believe this? Dios está hablando a tu alma. God is talking to your soul. ¿Estás escuchando lo que Dios te está diciendo? Are you listening to what God is saying? Ponte de pie conmigo. Let's stand up to our feet. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Tu palabra es viva y poderosa. Your word is true and powerful. Tu palabra dice también que es como un espejo, Your word also says it's like a mirror que podemos mirarnos y ver tal y como somos. that we can look into and see ourselves just as we are. Tú conoces nuestras vidas, Señor. You know our lives, Lord. Tú sabes nuestro levantar y nuestro acostar. You know our moment of getting up and going down. Sabes nuestro momento de victoria, nuestro momento de debilidad. You know our moments of victory and our moments of weakness. Aquellos momentos que estamos consagrados en aquellos momentos que hemos pecado. Those moments where we're dedicated to you and those where we're left behind. Tú también sabes, Padre, You also know, Lord, cuántos de nosotros somos hijos tuyos. how many of us are your sons and daughters. Tú dijiste, Padre, You said, Lord, que el que a ti clamare that he who reaches out to you and shouts out to you será salvo. shall be saved. Jesucristo, tú dijiste, Jesus, you said, el que en mí cree he who believes in me no morirá eternamente. will not die eternally. Espíritu de Dios, Spirit of God, tú que puedes usar esta palabra viva para ministrar a cada oyente en este lugar, you who can use this live word to minister to every believer, te pido que traiga la convicción necesaria. I ask you to bring conviction to every heart. Si hubiese alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, If there is someone who still hasn't
decided to give their life to you. que hoy escuche tu voz. That today they can listen to your Como voice tú estás hablando a su alma. as you're speaking to their soul. Y que ellos respondan a tu llamado. As they respond to your calling. Tu palabra declara que de tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Your word declares that for the way you so loved the world, you gave your life for it. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. So that all who would believe in you would not be lost, but have everlasting life. Trae tu salvación, Padre. Bring your salvation, Lord. En el nombre de Jesucristo. In Jesus' name. Quiero la iglesia con su rostro inclinado orando al Señor. I would like the church with your head bowed, Orando por alguna vida que aún no ha entregado su vida al Señor. praying for those who still have not accepted Jesus into their heart. Amigo que estás con nosotros, Friend who is here with us today, Jesucristo te ama. Jesus loves you. Yo tengo la seguridad de mi corazón que esto no es cualquier mensaje. I am sure in my heart this is not just any message. No es un mensaje más. It is not just another message. Es el mensaje que Dios quiso traer a tu vida hoy. It's the message that God wanted to bring to your life today. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. The Bible says that today is the day of salvation. En otras palabras, hoy es el día que Dios puede salvar tu vida. In other words, today is the day that God can save your life. Tienes que reconocer tu necesidad del Señor. You have to recognize your need Tienes for que salvation. arrepentirte de tus pecados. Repent of your sins. Aceptar la sangre de Jesús derramada en la cruz Accept the blood of Jesus that was given for you, para el perdón de tus pecados. for the forgiveness of La your Biblia sins. dice que Jesucristo no vino para condenar el mundo, The Bible says Jesus didn't come to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo a través de él. but to save the world through him. Dios quiere salvarte God wants to save you a través de Cristo. through Jesus. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. That's why Jesus said, I am the way, the truth, the light. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No one goes to the Father except through me. Si quieres ir al Padre, If you want to go to the si Father, quieres vida eterna, if you want eternal life, tienes que entrar por Jesucristo. you have to go through Él es el Jesus. camino, la verdad y la vida. He is the way, the truth, the life. Habrá alguien en medio de Is nosotros there anyone here que dice, pastor, yo necesito responder al llamado de Dios a mi alma. that will say, Pastor, I need to respond to the calling of God over my soul? Recuerda que el tercer Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.